saludo desde la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, Cartagena. Tercer tema, cooperación internacional, nexo con democracia y derechos humanos. Recordemos que estamos hablando de cooperación internacional para el desarrollo. En esta expresión hay dos términos: cooperación internacional y desarrollo, unidos por un adverbio para, que denota finalidad. Esto quiere decir que en esta expresión hay un fin y hay un medio, un instrumento para lograr ese fin. El fin es el desarrollo, el instrumento es la cooperación internacional. Estos dos conceptos han experimentado una evolución en estos 65 años, desde 1945 hasta el 2010. Empecemos por la evolución del término desarrollo, o sea, la finalidad. Desde 1945 y aún antes, hasta el 1990, la concepción de desarrollo era limitada al crecimiento económico. Un país era desarrollado si tenía buen crecimiento económico, y el crecimiento económico se medía con el PIB, Producto Interno Bruto, que mide la riqueza que produce un país en un año. A partir de 1990, las Naciones Unidas, sobre todo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acoge como modelo de desarrollo, como concepto de desarrollo que hay que promover en todo el mundo, el desarrollo humano. Este concepto de desarrollo humano, elaborado por el economista y filósofo hindú Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, ya no está medido únicamente por el PIB, o sea, por un indicador económico. Está medido por el PIB más otros dos indicadores que no son de tipo meramente económico, como son la esperanza de vida al nacimiento de los pobladores de un país, el nivel de escolarización de los pobladores de ese país. Entonces, ya podemos identificar que estos dos nuevos indicadores que miden la calidad de vida de los pobladores de un país tienen que ver directamente con derechos humanos. Porque ¿qué significa que un niño o una niña que nazca hoy en Colombia, o en Noruega, o en Sierra Leona, tengan distinto índice de esperanza de vida? En Noruega, un niño que nace hoy tiene cerca de 76 años de vida como esperanza para vivir. Un niño que nace en Colombia tiene más o menos 70, 72. Un niño que nace en Sierra Leona hoy, en la mejor de las hipótesis, podrá aspirar a vivir 40 años. ¿Qué significa esas diferencias? Significa que en Noruega, el sistema de salud que se le ofrece a sus ciudadanos es mejor que el de Colombia, y que el de Colombia es mejor que el del Sierra Leona. Eso significa que los ciudadanos de cada uno de estos países tienen distinto nivel de acceso al derecho fundamental a la salud. En Noruega hay más acceso porque la salud es fundamentalmente pública. En Colombia hay menos porque la salud es fundamentalmente privada. En Sierra Leona hay menos porque no hay un sistema de salud bien implementado, porque es un país pobre. Segundo criterio, nivel de escolarización. Esto tiene que ver directamente con el acceso al derecho a la educación. Si miramos bien, el derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos de tipo colectivo. Entonces, la teoría de Amartya Sen que define el concepto de desarrollo humano es que el desarrollo humano es ampliación de posibilidades de opción
de individuos y de pueblos. Reemplacemos posibilidades de opción por una palabra. Tener varias posibilidades de opción significa tener libertad, tener más libertad. Entre más posibilidad de escoger tiene uno, es más libre. Redefinamos el concepto. Desarrollo humano sería entonces ampliación de libertades de individuos y de pueblos. Ahora bien, ¿cuál es el sistema político que crea las mejores condiciones para que haya ampliación de libertades? Hasta ahora, el mejor sistema que se conoce es la democracia. Entonces, mire que ahí hay ya un nexo directo entre desarrollo, entendido como desarrollo humano, y democracia, porque es la democracia que genera las condiciones necesarias para que los ciudadanos y las colectividades accedan a los derechos humanos. Ahora bien, nexo entre desarrollo humano y derechos humanos. Si recordamos la primera lección, la primera clase, decíamos que la Carta ONU definía el objetivo general de la comunidad internacional, lograr la paz y la seguridad mundial, a través de la promoción de mejores niveles de vida, desarrollo, y de derechos humanos. O sea, eran dos objetivos específicos. En el concepto de Amartya Sen, de desarrollo humano, desarrollo y derechos humanos pasan a ser la misma cosa. O sea que en el esquema de la ONU ya no habría dos objetivos específicos para llegar a la paz y la seguridad mundial, sino uno solo. Desarrollo humano con enfoque de derechos humanos. Este es entonces el nexo estrecho que hay entre el nuevo concepto de desarrollo, el concepto de democracia y el concepto de derechos humanos. Quien mejor ha recogido este nexo triangular, desarrollo, democracia y derechos humanos, es la Unión Europea. Tanto es así que ha adoptado como principio de condicionalidad política de su cooperación la cláusula de democracia y derechos humanos. ¿Qué significa? Que la Unión Europea apoyará prioritariamente con su cooperación internacional a aquellos países que demuestren mejoría, así sea mínima, en institucionalidad democrática y en tutela de derechos humanos para sus ciudadanos. Estados Unidos también lo declara, pero lo practica un poco menos que la Unión Europea. Esto significa, lo que estamos diciendo, que a partir de 1990, visto que evolucionó el concepto de desarrollo en estos términos que acabo de ilustrar, el primer término, cooperación internacional, tiene que evolucionar en el mismo sentido. O sea que hoy la cooperación internacional tiene que ser un instrumento que apoya y consolida la institucionalidad democrática de los países a los que ayuda con su cooperación. Y apoyando la institucionalidad democrática, mejorando la democracia de estos países, genera una mejoría en la tutela de los derechos humanos de los ciudadanos de estos países. Ese es el salto cualitativo que la cooperación internacional tiene que dar ahora, en el 2010, en el siglo XXI, para dejar de ser un instrumento de mera asistencia, un instrumento de neocolonialismo que genera dependencia entre los países beneficiarios y los países donantes. Un instrumento que apoye la independencia de estos países y no la dependencia, que incida en la capacidad de que estos países cooperen entre ellos en su misma región, en América Latina, los países latinoamericanos, generando también instituciones subregionales, como la Comunidad Andina de Naciones, como Mercosur, como UNASUR, como la Comunidad Centroamericana y otras instituciones. Instituciones que deben ser democráticas,
que deben tener un estatuto democrático, que deben velar por la seguridad regional, por la paz regional, por el desarrollo regional, entendido como desarrollo humano, al cual se le agrega hoy otro apellido, sostenible, o sea, compatible con el ambiente, con el respeto al ambiente. Y yo agregaría que el término sostenible no debería limitarse únicamente a la parte ecológica, sino que tiene que ser un desarrollo humano sostenible ecológicamente, económicamente, generando autonomía de estos países, éticamente, o sea, promoviendo la justicia, culturalmente, o sea, un desarrollo humano que respete las diversidades culturales de las distintas regiones, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas. Este respeto de las minorías lo debe garantizar el sentido democrático de la institucionalidad de estos países. Este es el triángulo conceptual que debe apoyar hoy la cooperación. Desarrollo, democracia y derechos humanos. Solo así estos objetivos serán funcionales al objetivo general, paz y seguridad mundial.